Hola, ¿qué tal? El tema que vamos a presentar se titula Modalidades de pago internacional, crédito y cobranza internacional. Este tema es sumamente importante dentro del comercio exterior, ya que entender cómo funcionan los créditos, las formas de pago y los procesos de cobranza nos permite comprender mejor cómo se mueven los recursos entre países y cómo se mantienen las relaciones comerciales de manera segura y eficiente. Para comenzar, es importante recordar que el comercio internacional no solo depende de los productos o servicios que se intercambian, sino también de la confianza y los mecanismos financieros que respaldan esas transacciones. En este contexto, el crédito y la cobranza internacional se convierten en pilares fundamentales del sistema económico global. Ahora vamos a ver el origen del crédito. El crédito es tan antiguo como la civilización misma. En sus inicios, los préstamos no se hacían con dinero, como hoy los conocemos, sino en especie, es decir, una persona podía prestar granos, animales o incluso herramientas con la promesa de recibir algo equivalente después. Con el paso del tiempo y la aparición de la moneda, el crédito empezó a formalizarse. Fue entonces cuando surgieron los primeros registros y acuerdos escritos, y con ellos la necesidad de establecer normas para garantizar que las deudas fueran pagadas. En la antigua Roma ya existían leyes que castigaban severamente a quienes no cumplían con sus obligaciones financieras. Las sanciones podían ir desde la confiscación de bienes hasta la cárcel o incluso la esclavitud. Esto puede sonar muy extremo, pero muestra que desde entonces el crédito ya era una herramienta esencial dentro de la economía y que la confianza entre deudor y acreedor debía protegerse. Más adelante, durante el siglo XII, aparecieron los primeros bancos con funciones similares a las que conocemos hoy. Estas instituciones ayudaron a que el crédito fuera más organizado y seguro, impulsando el crecimiento del comercio y el desarrollo económico en Europa. Desde entonces, el crédito ha evolucionado para adaptarse a nuevas necesidades y actualmente es uno de los motores principales del sistema financiero mundial. Ahora vamos con el concepto de crédito. La palabra crédito proviene del latín creditum, que significa confianza. Y precisamente es lo que representa la confianza entre quien presta y quien recibe. El crédito consiste en entregar un valor presente, ya sea dinero, bienes o servicios, con la promesa de que se devolverá su equivalente en el futuro, generalmente con un interés adicional. Por ejemplo, cuando una empresa compra materia prima a crédito, el proveedor confía en que más adelante recibirá el pago acordado. Esa confianza se convierte en el eje central del intercambio. Desde el punto de vista económico, el crédito facilita el movimiento de recursos y promueve la inversión. Permite que las empresas crezcan sin tener que pagar todo de inmediato y que los consumidores puedan adquirir bienes que de otro modo no podrían pagar al contado. En pocas palabras, el crédito es una herramienta de intercambio que impulsa el desarrollo económico y la estabilidad de los mercados. Ahora vamos con el punto 3, ventajas del crédito. El crédito cumple con un papel fundamental en la economía moderna. Gracias a él, las empresas pueden expandirse, los consumidores pueden adquirir productos y los países pueden desarrollar proyectos más ambiciosos. Entre las principales ventajas del crédito encontramos que, primero, aumenta las ventas y la producción de bienes y servicios. Cuando los compradores pueden pagar más adelante, las empresas venden más y producen más. Segundo, crea empleos y fomenta la aparición de nuevas empresas, lo que impulsa el crecimiento económico. Tercero, maneja el flujo del dinero y hace que el capital sea más productivo, ya que el dinero no se estanca, sino que circula constantemente. Cuarto, favorece la innovación tecnológica y la apertura de nuevos mercados, porque las empresas pueden invertir en investigación o expansión sin depender únicamente del capital propio. También da flexibilidad al mercado, equilibrando la oferta y la demanda. Y finalmente, facilita el consumo, permitiendo que más personas accedan a productos o servicios sin tener que pagarlos de inmediato. Sin embargo, es importante tener precaución. Cuando el crédito se usa en exceso o de manera irresponsable,
puede provocar inflación, ya que aumenta la cantidad de dinero en circulación. Por eso, el crédito debe manejarse con una buena administración y con políticas financieras sólidas. Ahora vamos con el punto número 4, que es la clasificación del crédito. El crédito se puede clasificar de diferentes maneras, dependiendo de su finalidad o de las condiciones del acuerdo. Primero, según su uso, puede ser de inversión, bancario, entre comerciantes o al consumidor. El crédito de inversión se otorga para proyectos a largo plazo. El bancario es el más común, ya que lo ofrecen los bancos. El crédito entre comerciantes se da cuando una empresa le vende mercancía a otra sin pago inmediato. Y el crédito al consumidor es el que se ofrece a los clientes para que puedan comprar productos y pagarlos después. También se clasifica según las condiciones de pago. Aquí encontramos el crédito a plazos, el crédito revolvente como las tarjetas y el crédito garantizado, que incluye algún tipo de aval o garantía. Finalmente, según el sujeto, puede ser público, privado o mixto. El crédito público lo utiliza el Estado para financiar obras o programas. El privado lo ejercen los particulares y el mixto combina ambas partes. Esta clasificación permite entender la gran variedad de formas en las que el crédito puede adaptarse a diferentes necesidades dentro de la economía. Punto número 5, hablando de los créditos y factoraje internacional. Ahora pasemos al crédito dentro del comercio exterior. Cuando hablamos de crédito y factoraje internacional, nos referimos a las herramientas que facilitan las operaciones de importación y exportación entre países. El factoraje internacional es un sistema que permite que una empresa cobre facturas o cuentas por cobrar en otro país a través de intermediarios financieros. Existen dos tipos principales: el factoraje exportador, que representa los intereses del vendedor, y el factoraje importador, que representa los intereses del comprador. Por ejemplo, si una empresa mexicana vende productos a una empresa en España, puede acudir a una compañía de factoraje en México, el factoraje exportador, para cobrar su factura antes de que el comprador pague. Esa empresa, a su vez, se coordina con otra en España, el factoraje importador, que se encarga de recibir el pago cuando llegue el momento. De esta forma, el vendedor recibe su dinero más rápido y con menor riesgo. El factoraje internacional agiliza los pagos, reduce los riesgos y fortalece la confianza entre empresas de distintos países. Además, evita el uso excesivo de cartas de crédito y simplifica el proceso financiero de las operaciones internacionales. Pues bien, ¿qué son las cartas de crédito? Las cartas de crédito son otro instrumento fundamental en el comercio internacional. Se trata de garantías bancarias que aseguran el pago al vendedor siempre que se cumplan las condiciones establecidas. Es decir, el banco del comprador se compromete a pagar al vendedor una vez que se presenten los documentos correctos, tales como facturas, certificados de envío o comprobantes aduanales. Existen varios tipos de cartas de crédito. Por ejemplo, las irrevocables, que son las que no pueden modificarse sin consentimiento de las partes. Las transferibles, que permiten pasar los derechos de cobro a otra persona o empresa. Las confirmadas, que incluyen la garantía de un segundo banco para mayor seguridad. Y las stand-by, que funcionan con un respaldo o garantía en caso de incumplimiento. Las cartas de crédito ofrecen mucha seguridad, tanto al comprador como al vendedor, pero también implican costos bancarios y trámites adicionales. Aún así, son uno de los métodos más confiables y utilizados en operaciones internacionales de gran valor. Ahora vamos con el siguiente punto, que es la cobranza. Ok, la cobranza. El siguiente tema es un proceso clave dentro del crédito, pues la cobranza se encarga de recuperar el dinero de las ventas a crédito y garantizar que las empresas mantengan su liquidez. En otras palabras, una venta no está completamente realizada hasta que el dinero ha sido cobrado. La gestión de cobranza incluye controlar los plazos de pago, dar seguimiento a las cuentas vencidas y aplicar políticas claras para los clientes morosos. En empresas grandes,
Existen departamentos especializados en esta tarea, con personal capacitado para analizar riesgos, establecer recordatorios, negociar plazos o incluso recurrir a acciones legales cuando es necesario. Tener un buen sistema de cobranza permite mantener el flujo de efectivo estable, evitar pérdidas y reforzar la confianza entre empresas y clientes. Sin esta parte del proceso, el crédito perdería su sentido. Ahora, los medios de pago internacionales. Hablemos de las modalidades de estos medios de pago internacionales. Cuando se realiza una compraventa entre empresas de distintos países, ambas deben ponerse de acuerdo sobre cómo se hará el pago. Existen varios métodos, cada uno con ventajas y riesgos diferentes. Los más utilizados son los siguientes. Primero, el cheque. Aunque su uso ha disminuido por la aparición de métodos electrónicos, sigue siendo útil en ciertas operaciones. Es sencillo de emitir y sus costos son bajos, pero tiene desventajas importantes, como el riesgo de que no tenga fondos suficientes o que pueda falsificarse. Segundo, el pago anticipado. En este método, el comprador paga antes de recibir los bienes. Es el más seguro para el vendedor, ya que garantiza el cobro, pero representa un riesgo para el comprador, porque podría no recibir lo acordado o recibirlo en malas condiciones. Tercero, la carta de crédito, que ya mencionamos, y que es una de las formas más seguras, aunque más costosas, porque involucra a los bancos como intermediarios. Cuarto, la remesa documentaria. En este caso, los bancos también participan, pero no garantizan el pago. Solo actúan como intermediarios para entregar los documentos de envío, a cambio del pago o de la aceptación de una letra de cambio. La remesa documentaria puede ser contrapago o contraaceptación, y es más económica que la carta de crédito, aunque con un poco más de riesgo para el vendedor. Cada uno de estos métodos debe elegirse según el grado de confianza entre las partes y el tipo de operación que se realice. Ok, pues bueno, ahora llegamos a la conclusión de nuestro tema. El crédito y la cobranza internacional, en conclusión, son pilares esenciales del comercio global. Sin ellos, las empresas no podrían financiar sus operaciones ni garantizar el cumplimiento de los pagos entre países. El crédito impulsa la economía, fomenta la inversión y promueve la confianza, mientras que la cobranza asegura que el ciclo financiero se complete con éxito. Asimismo, las modalidades de pago internacional, como las cartas de crédito, las remesas o los pagos anticipados, permiten que las transacciones se realicen con mayor seguridad y transparencia. Conocer esas herramientas no solo es importante para quienes estudian comercio internacional, sino también para cualquier persona interesada en entender cómo funciona la economía global. Dominar estos conceptos nos ayuda a tomar decisiones más informadas, a reducir riesgos y a fortalecer las relaciones comerciales internacionales. Por eso, comprender el crédito, la cobranza y los medios de pago internacionales es comprender, en buena medida, cómo se mueve el mundo del comercio y las finanzas. Muchas gracias por su atención. Exportar e importar. ¿Qué medios de pago son los más adecuados? En el comercio internacional, la elección del medio de pago es algo trascendental a la hora de negociar el contrato. Los diferentes Imagina que estás finalizando las negociaciones para un gran contrato de exportación con un cliente en el extranjero. Ambos están entusiasmados con la oportunidad y listos para proceder, pero surge una pregunta crucial. ¿Qué método de pago internacional deberías utilizar para garantizar que la transacción sea segura y eficiente? En el comercio internacional, la selección adecuada del método de pago es esencial para proteger tus intereses y los de tu cliente, minimizando los riesgos y facilitando el éxito de la operación. Te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de pagos internacionales de Edutin Academy, donde aprenderás qué son los métodos de pago internacionales
y cómo estos facilitan el comercio entre países. También comprenderás cómo la elección de un método de pago internacional depende de varios factores clave, como el nivel de confianza entre las partes, las regulaciones financieras internacionales, las políticas de los bancos involucrados y los detalles específicos de cada transacción comercial. Comencemos. Los métodos de pago internacionales son los instrumentos diseñados para gestionar y ejecutar la transferencia de fondos entre un comprador en un país y un vendedor en otro, optimizando el flujo de comercio internacional. Estos métodos se diferencian en términos de la estructura de pago, las condiciones bajo las cuales se realizan las transacciones y los acuerdos sobre plazos y condiciones de crédito. La elección de un método de pago internacional depende de factores como el nivel de confianza entre las partes, las regulaciones financieras internacionales, las políticas de los bancos involucrados y los detalles específicos de cada transacción comercial. Para entender cómo se gestionan las transacciones financieras en el mundo de los negocios y el comercio electrónico, es esencial diferenciar entre formas de pago y métodos de pago. Aunque estos términos pueden parecer similares y a menudo se usan indistintamente, representan conceptos muy diferentes con roles específicos en el proceso de pagos. Las diferencias fundamentales entre estos dos conceptos son naturaleza. Las formas de pago son los instrumentos que se utilizan para transferir fondos de un comprador a un vendedor. Ejemplos de formas de pago son el efectivo, tarjetas de crédito o débito, cheques, transferencias bancarias y criptomonedas. Por otro lado, los métodos de pago son el proceso donde se efectúan los pagos utilizando una o más de las formas disponibles. Estos métodos incluyen detalles sobre cuándo y cómo se debe realizar el pago, como pagos anticipados, pagos contra entrega y suscripciones. Función. En términos de función, las formas de pago facilitan el movimiento físico o electrónico del dinero de una entidad a otra. Por ejemplo, una transacción realizada con tarjeta de crédito involucra un proceso electrónico donde los fondos se transfieren del banco del comprador al vendedor. En contraste, los métodos de pago configuran el marco dentro del cual esas herramientas son empleadas. Definen la estructura de la transacción y aseguran que ambas partes cumplan con los términos acordados para el intercambio de bienes o servicios. Entender la diferencia entre las formas de pago y los métodos de pago es crucial para los negocios, ya que permite una mejor planificación financiera y ayuda a asegurar transacciones sin contratiempos. En los pagos internacionales, los métodos de pago definen cómo se estructuran y ejecutan las transacciones entre compradores y vendedores de diferentes países. Cada método tiene particularidades que influyen en la seguridad, el tiempo, el costo y la conveniencia de las transacciones. Los tipos más comunes de métodos de pagos internacionales son pagos por adelantado, pagos contra entrega, suscripciones, pagos a la vista, pagos diferido, factoring y forfeiting. A continuación, conocerás en qué consiste cada uno de estos métodos de pagos internacionales, permitiéndote entender cómo cada uno se adapta a diferentes necesidades y situaciones comerciales. Pagos por adelantado. En este método de pago, el comprador envía el pago al vendedor antes de que se envíen las mercancías o se presten los servicios. Es la forma de pago más segura para el vendedor, ya que elimina el riesgo de impago. Sin embargo, representa el mayor riesgo para el comprador, quien debe confiar en que el vendedor cumplirá con la entrega según lo acordado. Esta forma de pago es común en situaciones donde el vendedor tiene una posición dominante o donde el comprador es nuevo o tiene un historial crediticio limitado. Por ejemplo, una pequeña empresa de electrónica en Estados Unidos compra componentes especiales de un fabricante en China. Dado que los componentes son cruciales y a medida, el fabricante chino requiere el pago completo antes de iniciar la producción. La empresa estadounidense realiza el pago por adelantado para asegurar la fabricación y el envío de los componentes. Pagos contra entrega.
En este método de pago, el comprador paga por las mercancías en el momento de la entrega en lugar de por adelantado. Esto proporciona una seguridad considerable al comprador, ya que solo paga tras verificar que las mercancías entregadas son conforme a lo acordado. Por el contrario, este método supone un riesgo más alto para el vendedor, que debe confiar en que el comprador estará dispuesto y será capaz de pagar en el momento de la entrega. Este método es popular en el comercio electrónico y en mercados donde la confianza en los sistemas de pago en línea todavía está en desarrollo. Por ejemplo, un consumidor en India compra un teléfono móvil de un vendedor en línea. El vendedor ofrece la opción de pago contra entrega, permitiendo al consumidor pagar en efectivo al servicio de mensajería cuando recibe el teléfono. Esto asegura que el comprador pueda verificar el producto antes de pagar. Suscripciones. Implica pagos recurrentes por productos o servicios que se entregan de manera continua, como acceso a software, publicaciones periódicas o servicios de streaming. Es ventajoso para el vendedor porque asegura un flujo constante de ingresos y facilita la retención de clientes a largo plazo. Para los compradores, las suscripciones eliminan la necesidad de realizar transacciones repetidas y garantizan un suministro continuo del producto o servicio, aunque requiere compromiso financiero continuo. Por ejemplo, una empresa en España utiliza un software de contabilidad desarrollado en el Reino Unido. En lugar de comprar una licencia completa, opta por una suscripción mensual. Esto permite a la empresa española pagar de manera recurrente por el acceso continuo al software, recibiendo actualizaciones y soporte técnico como parte del servicio. Pagos a la vista. Requieren que el comprador pague por las mercancías tan pronto como se presenten los documentos que prueban la entrega o el embarque, sin posibilidad de crédito. Este método favorece el vendedor ya que asegura el pago inmediato una vez que la documentación necesaria es verificada y aprobada, reduciendo el periodo de espera para recibir el dinero. Sin embargo, exige al comprador una alta liquidez para poder cumplir con los pagos requeridos al momento de la presentación de los documentos. Por ejemplo, un exportador de café en Colombia vende un gran lote a un distribuidor en Alemania. El acuerdo especifica que el pago debe realizarse a la vista, es decir, el distribuidor debe pagar el total inmediatamente después de recibir los documentos de embarque que prueban que el café ha sido enviado. Pagos diferidos. Permiten al comprador realizar el pago en un momento posterior al acuerdo inicial o entrega de las mercancías, usualmente a través de acuerdos de crédito donde se establece una fecha futura de pago. Esto puede beneficiar al comprador al mejorar su flujo de caja, permitiéndole generar ingresos con el producto antes de que el pago sea debido. Sin embargo, aumenta el riesgo para el vendedor que depende de la solvencia del comprador a futuro. Por ejemplo, una fábrica de muebles en Vietnam vende productos a una cadena de tiendas en Estados Unidos bajo un acuerdo de pagos diferidos. Las tiendas pagan el 50% del costo al ordenar y el 50% restante se paga 90 días después de la entrega, permitiendo a la cadena de tiendas vender algunos de los muebles antes de completar el pago. Factoring implica la venta de las cuentas por cobrar, facturas, de una empresa a un tercero, factor, con un descuento. Esta forma de financiamiento permite a las empresas convertir ventas a crédito en efectivo inmediato, mejorando su flujo de caja y reduciendo el riesgo de impago. El factor asume el riesgo crediticio del comprador y a cambio cobra una tarifa por sus servicios. Por ejemplo, una empresa exportadora de textiles en Bangladesh vende productos a varios compradores en Europa. Para mejorar su flujo de caja y minimizar el riesgo de impago, la empresa decide utilizar el factoring vendiendo sus facturas pendientes a un banco local que luego se encarga de la recaudación. La empresa recibe el efectivo rápidamente, mientras que el banco asume el riesgo de cobro. Forfaiting es un método de financiación de comercio utilizado principalmente en transacciones internacionales de importación y exportación. Permite al exportador vender sus cuentas por cobrar a un forfaitor,
generalmente un banco, a cambio de efectivo inmediato. El forfeitor asume todos los riesgos de crédito del comprador extranjero. Este método beneficia a los exportadores al eliminar el riesgo de crédito y proporcionar liquidez, pero puede venir con costos financieros más altos debido a los riesgos que asume el forfeitor. Por ejemplo, un fabricante de maquinaria en Alemania vende equipo a una empresa de construcción en Egipto. Debido a la inestabilidad económica y al alto riesgo crediticio, el fabricante opta por el forfeiting, vendiendo la cuenta por cobrar a un banco que financia la transacción. El banco paga al fabricante de forma inmediata, mientras que la empresa de construcción acuerda pagar al banco en un plazo de 5 años bajo términos fijos. Ahora bien, ¿cómo se elige un método de pago específico en el comercio internacional? La elección de métodos de pago en el comercio internacional es una decisión estratégica crucial influenciada por múltiples factores que aseguran transacciones eficientes y seguras. Esos factores son fundamentales para facilitar el flujo adecuado de pagos entre fronteras comerciales y adaptarse a las necesidades tanto de compradores como de vendedores en un mercado diverso. En respuesta a lo anterior, los países y empresas han adoptado diversas prácticas de pago para adaptarse a un entorno económico cada vez más interconectado. Estas prácticas pueden variar desde el uso extendido de pagos electrónicos hasta la implementación de soluciones de blockchain para pagos internacionales. Algunas de las principales prácticas que influyen en el comercio internacional son riesgo de crédito, relación entre las partes, situación financiera del comprador, naturaleza de los bienes o servicios y regulaciones internacionales. A continuación, veamos cómo cada una de estas prácticas afecta a las economías y sectores a nivel global, analizando su impacto en la eficiencia operativa y la seguridad en las transacciones internacionales. Riesgo de crédito es la evaluación de la probabilidad de que un comprador no cumpla con sus obligaciones de pago conforme a los términos acordados. Es un factor crítico especialmente cuando se negocian transacciones a crédito o a plazo. Este riesgo se basa en el historial crediticio del comprador, su salud financiera actual y las condiciones económicas del país del comprador que podrían afectar su capacidad de pago. Relación entre las partes. Se refiere al historial y la calidad de la relación entre el comprador y el vendedor. Una relación sólida y de largo plazo puede fomentar un ambiente de confianza que permita condiciones de pago más flexibles, como cuentas abiertas, donde los pagos se realizan después de recibir los bienes. Por otro lado, una relación nueva o poco establecida puede resultar en la elección de métodos de pago que ofrezcan mayores garantías de cumplimiento, como el pago por adelantado. Situaciones financieras del comprador. Este factor incluye la evaluación completa de la estabilidad económica del comprador, incluyendo liquidez, solvencia y la relación deuda-ingreso. Una buena situación financiera sugiere que el comprador es capaz de cumplir con las obligaciones de pago futuras, lo que podría permitir métodos de pago más abiertos y a largo plazo. Naturaleza de los bienes o servicios. Este factor toma en cuenta las características específicas de los productos o servicios transaccionados. Los bienes de alto valor, como maquinaria pesada, o los servicios que requieren una considerable inversión de tiempo y recursos antes de su entrega, como proyectos de construcción a medida, suelen necesitar métodos de pago que proporcionen seguridad financiera anticipada para el vendedor, como los depósitos o pagos escalonados. Regulaciones internacionales. Son las normas y leyes que regulan el comercio entre países. Incluyen controles de cambio, leyes anti-lavado de dinero, tarifas y aranceles, y regulaciones específicas del sector. Estas leyes pueden restringir o dictar ciertos métodos de pago y son cruciales para asegurar que las transacciones cumplan con los requisitos legales internacionales y nacionales, protegiendo tanto al comprador como al vendedor de posibles sanciones legales o financieras. Ten presente que la selección del método de pago adecuado
puede reducir riesgos y maximizar beneficios para todas las partes involucradas. Al evaluar cuidadosamente factores como el riesgo de crédito, la relación entre las partes, la situación financiera del comprador, la naturaleza de los bienes o servicios y las regulaciones internacionales, las empresas pueden realizar transacciones más seguras y eficientes. Una elección informada y estratégica del método de pago no solo protege los intereses financieros, sino que también fortalece las relaciones comerciales y facilita el crecimiento en el competitivo mercado global. Llegó el momento de poner a prueba tus conocimientos. Imagina que eres el gerente financiero de una empresa que exporta productos electrónicos a varios países. Recientemente, has empezado a negociar un contrato con un nuevo cliente en un país que tiene regulaciones financieras estrictas y un historial de volatilidad económica. Ante este desafío, ¿qué método de pago elegirías para minimizar los riesgos financieros y asegurar que la transacción sea exitosa y segura? Considera los factores de riesgo de crédito, la situación financiera del comprador y las regulaciones internacionales que podrían afectar la transacción. Te invito a compartir tu respuesta en la sección de comentarios. Además, interactúa con las respuestas de tus compañeros para enriquecer tu aprendizaje. Gracias por participar. Nos vemos en la próxima clase del curso de pagos internacionales aquí en Edutin Academy.